La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Mi nombre es Esmeralda Yamilet Paredes y le voy a hablar un poco acerca de lo que sería el primer capítulo del libro Las venas abiertas de América Latina. En esta ocasión les presentaré cada parte de lo que sería el primer capítulo. Espero me pueda explicar y procedo a lo que sería la presentación. Las venas abiertas de América Latina está escrito por Eduardo Galeano, quien es un escritor uruguayo. En este libro se narra una parte del descubrimiento de América, de cómo los españoles llegaron hasta el continente, también sobre las diferentes conquistas que hubieron en diferentes partes del continente americano por los españoles, y a su vez nos narra sobre dónde fue a parar todas las riquezas minerales y bienes que producía el continente a grandes masas durante el siglo XV. A continuación les voy a empezar narrando sobre algunas partes del capítulo en la siguiente presentación. El signo de la cruz en las empuñaduras de las espadas es la primera parte del primer capítulo del libro Las venas abiertas de América Latina. Y en este nos narra acerca de cómo Cristóbal Colón se atrevió a atravesar lo que sería todo el océano con la esperanza y, por decirlo así, el fin de llegar a la parte oriental de Asia, siguiendo lo que sería la apuesta del sol. Y en ese entonces, los reyes católicos de España decidieron financiar la aventura de acceder a las fuentes que poseía estas tierras. Como principal objetivo traían de poseer, encontrar especies en grandes cantidades, ya que en ese entonces el precio de estas especies era bastante inmenso debido a que eran muy escasas y a la vez porque había muchos intermediarios al momento de que se adquirían, con decir que en el libro dice de que cada porción de especies valía más que la vida de un hombre. Pero esto no era lo único que estaba sucediendo en Europa, ya que en 1492 no fue solo el año del descubrimiento de América, sino que también en aquel entonces los reyes de España abatieron a lo que sería reducir a la religión musulmana en el suelo español. Ese mismo año, España adquiría la realidad como nación, alzando las espadas que en las empuñaduras llevaban el signo de la cruz. En ese mismo año, la reina Isabel se hizo madrina de la Santa Inquisición. ¿Y qué es esto? Pues esto decía de que todas las tierras descubiertas y por descubrirse serían donadas a la reina Isabel. El actual papa de aquel entonces, el papa Alejandro VI, hizo una división en el mundo, por decirlo así. Convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo Mundo, o sea, todas las tierras descubiertas a partir de los viajes, y también dio a los reyes de Castilla todos los bienes y tierras por descubrir de la región del este. Al momento de que llegaban los españoles
a las tierras, leían a los indios un texto y retórico requerimiento. ¿En qué consistía? Consistía en que exhortaba a todos los indios a convertirse a la fe católica. Y pues por si fuera poco, según lo que narra el libro, lo leían en latín. ¿Y qué decía este requerimiento? Decía, si no lo hiciereis o en ello dilación maliciosamente pusiereis, certificos que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por todas las partes y manera que yo pudiere, y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de su Majestad, y tomaré vuestras mujeres y hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de ellos, como su Majestad mandare, y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere. Y es así como empieza la conquista de América, ya que varios indios de ese entonces se opusieron, ¿verdad? Entonces, lo que pasó es que a varios niños recién nacidos los mataban, los ahorcaban, los traspasaban con las espadas, narran ahí también, y así causando todo tipo de daños en la población indígena. Pero conforme fueron descubriendo más y más tierras, se dieron cuenta de que varios de estos indios llevaban colgados pequeños objetos de oro en diferentes partes del cuerpo, más que todo en las narices. Entonces, el admirante, por decirlo así, Colón, ya no se interesó en más que todo en las especies, sino que en el oro. Y empezó a investigar entre todos ellos, a forcejeos, por tal de saber dónde estaba el oro. Y es así como en esta persecución nace el mito del Dorado, el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos. Se dice que bastante de los conquistadores persiguieron por las selvas, por las aguas y por toda la vegetación este mito, ¿verdad? Alrededor de 1545 se hizo realidad el espejismo que emanaba plata, ya que se descubrió el Cerro de Potosí. Después de 8 décadas de haber saqueado todas las minas de oro y de plata, Francisco Pizarro había contribuido al asesinato de los hermanos Atahualpa y Moctezuma. A su vez, con todo ese oro, Colón había pagado a la corona española todo lo que sería los gastos de su primer viaje. Finalmente dice que las islas del Caribe dejaron de pagar tributos a la corona española porque se independizó, pero también dice de que la mayoría de indígenas fueron completamente asesinados en los lavaderos de oro donde trabajaban, en las tareas que los ponían a hacer para pagar los impuestos, ¿verdad? Los habían matado también por la explotación que tenían sobre ellos. Narra el oficial Fernández de Oviedo que a mediados del siglo XVI, el Holocausto de los Antillanos, muchos de los esclavos se mataron con ponzoña por no trabajar y otros se ahorcaban con sus propias manos.
La segunda parte se llama Retornaban los dioses con las armas secretas. Y en este nos narra cómo varios conquistadores llegaban a diferentes zonas de América Latina, a Centroamérica, a conquistar las diferentes ciudades que habían establecido los indígenas en esas zonas. Nos cuenta que entre los indígenas de América habían astrónomos y habían caníbales, habían ingenieros y a la vez habían salvajes de la edad de piedra. Pero ninguna de esas culturas nativas conocía el hierro ni el arado, ni el vidrio, ni la pólvora, ni se empleaba la rueda. En cambio, si vemos a los españoles que ya tenían el uso de la pólvora, de la imprenta, el papel y de la brújula al bullente nacimiento de la edad moderna, se puede observar que hay un desnivel de desarrollo en ambos mundos. En las diferentes batallas que se dieron, nos dice que la mayoría de veces los indígenas eran derrotados debido al asombro que los españoles inculcaban al momento de la invasión. Otro, en otro texto nos narra de que cómo iban vestidos los españoles. Decía que solamente aparecían sus caras, que eran blancas como si fueran de cal, y que tenían el pelo amarillo, y que algunos lo tenían negro, y que la barba que llevaban era muy larga. Y dado a esta situación, y ya que los conquistadores llegaban del lado poniente, los, los indígenas, en especial Moctezuma, creyeron que era el dios Quetzalcóatl quien volvía, ya que el dios Quetzalcóatl, según los indígenas, había venido por el este y por el este se había ido, y que era blanco y era barbudo. Y la creencia era de que los dioses habían vuelto para saldar cuentas con sus pueblos, y que traían armaduras y cotas de malla, y que traían también los trozos caparazones que devolvían los dardos, o sea, los escudos, ¿verdad? Y sus armas despedían rayos mortíferos y oscurecían la atmósfera con humos irrespirables, debido a que usaban cañones. Los españoles aprovecharon también de los rencores que habían en los pueblos sometidos en el dominio imperial de los aztecas y de las divisiones que desgarraban el poder de los incas, ya que los tlaxcaltecas fueron aliados de Cortés y Pizarro usó en su provecho la guerra entre los herederos del imperio incaico, Huáscar y Atahualpa, los cuales eran hermanos enemigos. Pero al final los conquistadores ganaron cómplices entre las castas dominantes e intermedias, sacerdotes, funcionarios, militares y más. Pero también los españoles, aparte de las armas que traían también bacterias y virus que fueron sus aliados más eficaces, ya que los indios, como no poseían suficientes defensas para estas enfermedades como la viruela, el tétano y varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, como el tracoma, el tifus, la lepra, las caries que pudrían la boca, fueron los primeros, bueno, la mayoría murieron debido a estas enfermedades. Se estima que alrededor de la mitad de la población aborigen de toda América falleció por estas enfermedades. La tercera parte del primer capítulo del libro se llama Como unos puercos hambrientos ansían el oro, y en este nos narra que después de la matanza de Cholula y Moctezuma, se enviaron nuevos emisarios al encuentro de Hernán Cortés y
nos narra de que mientras avanzaban rumbo al Valle de México, los indios le mandaban regalos a los españoles, le mandaban collares de oro y banderas de plumas de Quetzalcóatl. Cuando llegaron a Tenochtitlán, donde estaba la espléndida capital azteca, los españoles encontraron la Casa del Tesoro. Estando allí, narran algunos testigos que prendieron llama todo lo que estaba, hicieron una gran bola de oro y dieron fuego. Y en cuanto al oro, los españoles lo redujeron a barras. Al momento de que conquistaron Tenochtitlán, nos dice de que hubo una batalla decisiva y debido a la matanza que hubo, se hizo un río de sangre. Y debido a esto, y habiéndose forjado los indios atormentados, les dijeron a los españoles que no les atormentaran más, que allí les tenían mucho oro, plata, diamantes y esmeraldas, que le tenían los capitanes Nevikskin y Neahai. Actualmente se dice que en el Zócalo, la inmensa plaza desnuda del centro de la capital de México, la Catedral Católica se alza sobre las ruinas del templo más importante de Tenochtitlán, y el Palacio del Gobierno está emplazado sobre la residencia de Cuauhtémoc, que era el jefe azteca ahorcado por Cortés. En la cuarta parte del primer capítulo se llama Esplendores del Potosí, el ciclo de la plata, y en este nos narra cómo la población que se fue a asentar en esta zona usaba la plata que emanaba este cerro para despilfarrarlo desde herraduras de caballos hasta los altares de las iglesias y algunos querubines que se usaban en las procesiones de los Corpus Christi. En una ocasión, para una celebración, se dice que desempedraron la calle de la ciudad, la desempedraron y luego lo que hicieron fue cubrirla con paras de plata. Según un censo hecho en 1573, el número de habitantes registrados en esta zona era de 120.000 habitantes. Ya después, solo transcurridos 28 años, la ciudad ya contaba con alrededor de 160.000 habitantes. Pero ustedes se preguntarán por qué se llama Potosí. Y aquí viene lo interesante. Dice de que el Inca Huayna Cápac había oído hablar sobre sus vasallos del Sumac Orco, el Cerro Hermoso. Y dice que un día, haciéndose llevar enfermo, lo llevaron hasta ese lugar. Y los ojos del Inca contemplaron por primera vez las cumbres de las serranías. Y se quedó estupefacto al ver que el cerro tenía bastante simétrico el cono. Entonces empezó a sospechar de que tenía en sus entrañas tenía bastante tesoros, piedras preciosas y ricos metales. Entonces mandaron a algunos indígenas a excavar en este cerro, pero dice que ni bien habían clavado los filones de plata, el Cerro Hermoso sacó una voz y los derribó. En esa voz dice que él les dijo que en idioma quechua no es para ustedes. Dios reserva estas riquezas para los que vienen del más allá. Escuchando esto, los indios huyeron despavoridos y el Inca abandonó este cerro. Pero antes de que se fuera, nombró al cerro Potosí, que significa truena, revienta, hace explosión. Y vaya la sorpresa que los que vienen del más allá no demoraron mucho en aparecer.
El emperador Carlos V dio prontas señales de la gratitud, otorgando a Potosí el título de Villa Imperial y hasta le dio un escudo con esta inscripción: Soy el rico de Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia de los reyes. Los salones, los teatros, los tablados para las fiestas lucían riquísimos tapices, cortinajes y obras de orfebrería. De los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. Las sedas y los tejidos venían de Granada, los sombreros de París y de Londres, los diamantes de Ceilán, las piedras preciosas venían de India, las perlas venían de Panamá y las medias de Nápoles. Los cristales venían de Venecia, las alfombras de Persia, los perfumes de Arabia y las porcelanas de China. Las damas brillaban de pedrería y los caballeros usaban finísimos paños bordados de Holanda. Para 1608, Potosí festejaba la fiesta del Santísimo Sacramento con 6 días de comedias y 6 noches de máscara, y 2 torneos y otras fiestas, entre más. Quinta parte. España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Según algunos escritores bolivianos, inflados de excesivo entusiasmo, afirmaban que en 3 siglos España recibió bastante metal de Potosí como para tender un puente de plata desde la cumbre del cerro hasta la puerta del Palacio Real al otro lado del océano. Sin duda, esta es una obra de fantasía, pero de cualquier manera alude a una realidad que en efecto parece inventada. Y eso de que no toda la plata iba a parar a las manos de los emperadores, ya que varios de estas embarcaciones se pasaban de manera clandestina. Como se decía allá por el siglo XVII, que España es como la boca que recibe los alimentos, los mastica, los tritura, para después enviarlo a los demás órganos, ya que habían bastantes acreedores del reino que en su mayoría eran extranjeros y vaciaban sistemáticamente las arcas de la casa de contratación de Sevilla, que eran destinadas a guardar bajo 3 llaves y en 3 manos distintas los tesoros de América. Es decir, la corona estaba hipotecada. Cada vez que llevaban un cargamento de plata a los banquetes alemanes, genoveses, flamencos y españoles tenían que darles por adelantado casi todo, al igual que los impuestos recaudados dentro de España. Es decir, que aquel imperio rico tenía una metrópoli pobre, aunque en ella se viviera la ilusión de la prosperidad levantada por burbujas, cada vez más hinchadas. Europa necesitaba oro y plata. Los medios de pago de circulación se multiplicaban sin cesar y era preciso alimentar los movimientos del capitalismo a la hora del parto. Los burgueses se apoderaban de las ciudades y fundaban bancos. Producían, intercambiaban mercancías y conquistaban mercados nuevos. Luego de esto se empezó a producir lo que sería varias plantaciones de azúcar que a la vez vinieron a provocar la ruina de la vasta tierra que tenían por cultivar los americanos. Pero no solo se cultivaba caña, sino que también otros plantados como el algodón, la banana y muchos otros más. Y este es mi resumen, espero les haya podido explicar de la mejor manera. Y esto es todo por hoy.